de Perú. Él es médico cirujano, maestría en geriatría, ejerce medicina integrativa hace 40 años, dirige el Instituto de Medicina de Estilo de Vida Inmevida, fundador de la Sociedad Peruana de Medicina Alternativa y Complementaria en 1981 y fundador del Instituto de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad IYARI en 2005. El doctor nos va a compartir la ponencia Tratamiento Integrativo Post-COVID. Entonces, con ustedes, el doctor Luis Hu Gutiérrez. Gracias. Muchas gracias, doctor, por permitirme la oportunidad de compartir alguna experiencia que hemos tenido a lo largo de este año y medio de pandemia, aquí en Lima, Perú. Bueno, el título de la plática es ¿cómo es que visualizamos las secuelas de esta enfermedad, de la COVID-19? ¿Y cómo es que abordamos estas secuelas? Estamos hablando de una rehabilitación del post-COVID, ¿no? A ver, voy a compartir pantalla, permítame. Bien. Aquí estamos. Ese es el nombre de la plática, de la charla, tratamiento integrativo. Es integrativo porque, por un lado, utilizamos elementos de la medicina convencional, químico-farmacológica, pero también de otras técnicas terapéuticas como ustedes luego van a poder apreciar. Ahí está mi correo, mi teléfono para el WhatsApp. Estoy en Lima el día de hoy, 24 de julio 2021. Muy bien. Siempre empezamos con esta reflexión. La COVID es una enfermedad nueva y extraña. Realmente en la historia de la medicina no hay algo parecido, ¿no? Que haya obligado a más de 5.000 millones de seres humanos a estar en cuarentena, en aislamiento obligatorio, y tener prácticamente el estado mental emocional del planeta en estado de alerta, provocado por este coronavirus, el SARS-CoV-2, como agente etiológico. ¿Qué es lo que estamos viviendo a consecuencia de ello? Indudablemente una gran transformación. Pensamos que tiempo de crisis, tiempo de declive o tiempo de crecimiento. Transformación en todos aspectos, ¿no? En el aspecto, obviamente, primero en el aspecto de salud mundial, el tema económico, el tema social, el tema ecológico, etc. Y yo pienso que el año 2020 será recordado en la historia como el antes y después del COVID-19. Bueno, a ver, 3 datos para poner un poco de contexto. El contagio y enfermedad no es lo mismo contagiarse que hacer enfermedad. Y ahí vemos la numeración. Por ejemplo, se dice que de 100 personas que salen positivas en el laboratorio, puede ser una antígena o una prueba molecular, etcétera, de 100, 65-60% están asintomáticos. O sea, nunca se enteraron que tuvieron el contagio, menos enfermedad. Y en un 30% hicieron la enfermedad leve o moderada o severa, y un 5% una severidad crítica. Algunos ya están fuera del plano físico, otros que han podido rescatarse a sí mismos y están en la vida nuevamente. Así que la pregunta y la reflexión es, ¿por qué ese 65% es asintomático? O sea, no hicieron síntomas, no se enfermaron. Porque en ese momento tuvieron su sistema inmunológico innato, el natural, en buen estado, de tal manera que ingresó el virus dentro de su organismo, pero no enfermaron. Sin embargo, este factor que es, para mí, es muy relevante, ¿no? ¿Qué significa? Que el sistema inmunológico natural, innato, es importante, pero por supuesto, porque 65 personas que se infectaron no hacen enfermedad. Por lo tanto, la moraleja sería,
¿Y no sería interesante e importante fortalecer el sistema inmunológico nato? Pero por supuesto, esa es parte de lo que hacemos todo este tiempo, ¿no? Fortalecer el sistema inmunológico innato. La vacuna es más bien la otra estrategia de trabajar con el sistema inmunológico adquirido. Le pongo un antígeno para que el organismo genere anticuerpos específicos. Un antígeno específico para anticuerpos específicos. Es de 1 a 1. En cambio, el sistema inmunológico innato o natural presenta como 20 tipos de variantes para todo tipo de virus o de bacterias, contaminantes medioambientales, agroquímicos de la agricultura química, etcétera. O los metabolitos que generalmente salen como residuos metabólicos del mismo funcionamiento del organismo. Para todo ese propósito, ahí está el sistema inmunológico innato. ¿Bien? Entonces, sí es necesario darle énfasis y reforzamiento a nuestro sistema inmunológico innato o natural. Bueno, ese es otro tema. Hoy día 24 de julio, revisando la estadística, los casos contagiados ascienden a 193 millones de personas. Y la mortalidad, 4.144.000, que representa un 2.14%. En realidad es un porcentaje bajo de mortalidad respecto a los casos positivos, contagiados. Esto es porque indudablemente la mortalidad anual de cáncer o la mortalidad de los accidentes cerebrovasculares, la mortalidad de las complicaciones diabéticas, la mortalidad generada por la iatrogenia del medicamento químico tienen tasas muchísimo más elevadas que este coronavirus, ¿no? 2.14. Bien, y finalmente las otras cifras a destacar es que del 100% de personas que hacen la enfermedad, solo 13% quedan sin secuelas y el 87% con secuelas. Fíjense, es decir, la gran mayoría quedan con el problema posterior a haber estado de alta. Bien, a ver, entonces acá recordamos nuevamente el cuadrito clásico que nos muestra las fases de esta enfermedad. El estadio 1, donde la actividad viral es muy fuerte. El estadio 2, que es fase pulmonar, tiene dos fases a la vez, pulmonar inicial, pulmonar avanzado, en que la carga viral va disminuyendo. Ese es el desarrollo evolutivo de esta enfermedad. Y el estadio 3 yo le llamo la parte sistémica, porque ataca todos los órganos, con mayor síntomas o menores síntomas. Es el estadio 3, la fase hiperinflamatoria de hipercoagulación. Que son las dos causas por las que se mueren las personas: exceso de inflamación y exceso de coagulación. ¿Bien? En la inflamación se llama pues la tormenta de citoquinas, básicamente liderada por la interleuquina 6. Bien, entonces, a ver, aquí a ver, quiero poner un poco, ajá, ahora sí. Sin embargo, antes de estas 3 etapas clínicas, antes hay una cuarentena, que es lo que normalmente siempre venimos, o sea, distanciamiento social, lávate las manos, usa tu nasobuco o mascarilla, ¿no? Pero no solamente es eso, sino que en esos tiempos uno vive miedos, temores, ansiedad, frustración, ¿no? De no poder manejar situaciones, el conflicto por el hacinamiento de la cuarentena. Si antes eran las personas dentro del hogar, pues se miraban algunas horas, ahora todas 24 horas, ¿no? Generalmente, cuando hay convivencia en ambientes muy pequeñitos, el hacinamiento genera tipo de conflicto, ¿no? Bien. Pero además, esto ha permitido que no haya mucha actividad física y, por lo tanto, sedentarismo y sobrepeso. ¿Ah? Muy bien. Y finalmente, para la parte posterior al estadio 3, ahí viene el tema nuestro, el síndrome post-COVID, las secuelas que deja esta enfermedad. A tal punto que alguien ya está pensando que esto puede ser o convertirse o quedarse como una enfermedad endémica. O sea, vino para quedarse, enfermedad crónica. Aquí vemos más de 30 síntomas y signos que esta enfermedad deja. Esto lo tomamos del PubMed, que está en el Internet académico.
del año 2020 en Europa se hizo este estudio, esta es la referencia. Síntomas persistentes 3 meses después de la infección del SARS-CoV-2, ¿no? Y le llaman el síndrome post-COVID. Hoy día sí le llamamos síndrome post-COVID. Bien, si ustedes ven en la columna de la izquierda, de color gris oscuro, que es durante la infección, ese es fatiga. Y el celeste que está pegado sigue siendo fatiga, pero ya después, 3 meses después. Es decir, que la principal, o sea, la más frecuente secuela de esta enfermedad del COVID es fatiga. O sea, la falta de energía sostenida, que es diferente al cansancio. Cansancio es falta de energía temporal. La persona cansada duerme y al día siguiente nuevamente está con buena energía. En cambio, la fatiga no. Es falta de energía sostenida. Esa es fatiga. Después está la disnea, falta de aire, de respiración. Estos son los dos factores más frecuentes del post-COVID. Fatiga y falta de aire. Dolor de cabeza, opresión del pectoral, tos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como quiera que no podemos tocar la totalidad de estos 30 o más síntomas en el post-COVID, que de alguna manera tampoco no se presentan en la misma persona las 30 secuelas. Entonces, las que sí se presentan casi común es estas 2 o 3 iniciales. Entonces, allá vemos abajo fatiga, disnea, falta de aire y dolor de cabeza y falta de pérdida de fuerza muscular. Pero eso es en la parte física y en la parte emocional, preocupación y ansiedad, hay depresión, temor, miedo, incertidumbre. Esas son las llamadas emociones negativas que suelen presentarse en una persona que se ha visto cara a cara frente a una enfermedad que ha podido matarlo y que no lo hizo, pero uno no lo sabe, porque si entra al hospital y entra a una cama, aunque no llegue a UCI, y le ponen oxígeno, uno no sabe si realmente esto va a revertir o esto va para avanzar y es un poco de ir despidiéndose de la vida. Eso genera pues ansiedad, miedo, puede ser pánico. De tal manera que son estas emociones que acompañan como parte del síndrome post-COVID. Muy bien, seguimos. Ahora, la pregunta es, estos síntomas que las personas siguen sufriendo, después de haber superado ya la parte clínica del COVID, la pregunta es, ¿esto cuánto va a durar? ¿Un corto plazo, medio, largo plazo? Las 3. Una ageusia, o sea, distorsión del sabor, o una anosmia o hipoosmia, distorsión del olfato, puede ser recuperado en 1 o 2 semanas, otros en 1 o 2 meses, otros que han quedado todavía para un buen tiempo. ¿Cuánto? No lo sabemos. No podemos decir 1 o 2 años, porque no lo sabemos. Todavía no tenemos la historia hecha. Ahora, ¿son síntomas que quedan en un nivel temporal o permanente? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay algunas que rápidamente se van a superar y otras que son permanentes, como por ejemplo la fibrosis pulmonar. Esa es definitivamente permanente. Luego vamos a ver. Se sabe, por ejemplo, ¿no?, que estos síntomas pueden persistir y que el daño no solamente es a nivel pulmonar, porque este virus, el SARS-CoV-2, ataca todos los órganos, corazón, riñones, intestino, sistema vascular, cerebro, etc., ¿no? Casi todos los órganos pueden ser tocados por este virus. Aquí, dificultad respiratoria y fatiga. En estudios iniciales en China, mostraba que ¿a qué se debía esto? Reducción de la capacidad pulmonar. O sea, cuando vemos en la tomografía que ha sido tomado en un 5 o 10%, que no es lo mismo que ser tomado un 30 o 40% de la neumonía viral, o ser tomado un 70, 80, 95%. Tenemos una paciente que ha sido tomada 95%, después de 3 meses estar en UCI, la tenemos nuevamente de regreso. Pero eso es lo excepcional.
Una persona que esté 3 meses en UCI, ¿no? Con un 95% visto por tomografía, generalmente no regresa. Pero ocurre, ¿no? No era su tiempo. Muy bien, pero en todos ellos quedan reducción, pero sí tiene una gran reducción de capacidad pulmonar. Entonces, y por lo tanto, aunque no estuvieran en un estado crítico, algunas personas no llegan hasta solamente un COVID moderado o uno severo, pero no crítico. Y sin embargo, hay reducción de capacidad pulmonar, porque la tomografía le mostró 40% de neumonía que tomaba el pulmón. Así que, sin embargo, tenemos alguna referencia para reflexionar y decir realmente cuánto tiempo va a demorar. Miren, tenemos dos coronavirus más. El SARS-CoV-1, que fue una epidemia, no pandemia, sino epidemia allá por Oriente Medio. No, perdón, este fue en Asia. Y el MERS, que es otro coronavirus que hizo epidemia también, aquí sí más bien en Oriente Medio. Estos generaron secuelas que sí duraban meses o años en algunos casos. Así que tenemos de esta familia coronavirus dos que sí muestran meses y años. Este último, tercera generación de coronavirus, que sería el SARS-CoV-2, de esta presente epidemia o pandemia, pues no lo sabemos, pero ya tenemos qué cosas hicieron sus hermanos mayores, ¿no? El MERS y el SARS. Muy bien. Seguimos. Fibrosis pulmonar, ese es posiblemente el mayor daño, la mayor secuela que pueda dejar esta enfermedad, en casos severos. Hay un daño pulmonar y formación de cicatrices. Hay destrucción de los alveolos, de las partes terminales de los bronquiolos terminales. Hay ruptura y, por lo tanto, el organismo, para reparar, lo hace en forma de cicatriz, en cicatrización. Esa cicatrización son cordones de colágeno duros, endurecidos, mientras que la textura y la característica del tejido pulmonar es elástico. Inhala, exhala, inhala, exhala porque es elástico. Pero cuando hay daño de esta magnitud que genera mucha cicatrización difusa, entonces inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. No puede inhalar más profundamente ni exhalar más profundamente también, ¿ya? Eso es obviamente lo que va a generar una disnea muy marcada y una fatiga, falta de suficiente de ventilación. Así que este es el gran problema que tenemos, ¿no? Por delante, fibrosis pulmonar. Aquí podemos decir, ¿causada por qué? Porque ha habido una inflamación muy agresiva, ¿no? Y extensa. 60, 40, 80, 90% de pulmón tomado. Pero no solamente por eso, sino también parte del tratamiento. Cuando hay un oxígeno a mucha presión, recuerden que la respiración normal es de presión negativa. Yo hago presión negativa en mi cápsula torácica y ingresa el aire a mis pulmones. Eso es lo normal. Presión negativa. Pero en este caso ha habido necesidad de poner presión positiva en el oxígeno que viene a auxiliar. Entonces, los alvéolos pulmonares, el tejido pulmonar se ve agredido por esa presión y eso puede ser también generadora de lesiones dentro del tejido pulmonar. Bien. Hay otro síndrome que es el post-UCI. ¿Cuántas personas han estado en el UCI? ¿Cuántos? ¿2 semanas? ¿2 meses? Etcétera. ¿Y en qué situación? ¿No? En una situación muy comprometida en cuanto a salud y a riesgo de vida. Pérdida de fuerza muscular es lo que se ve. ¿No? Hay problemas de sensibilidad, hay disfunción de nervios y la parte emocional. Depresión, ansiedad, deterioro de la memoria y de las facultades cognitivas, ¿no? Capacidad para razonar, por ejemplo. Ese es otro de las secuelas del post-COVID. Y en general diríamos, hay una enfermedad multisistémica, porque el AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, que es el receptor, eso está casi en todos los órganos, en todos los órganos. Por lo tanto, y a ese receptor es donde llega la espícula del SARS-CoV-2, entra y penetra la célula.
De tal manera que esa es un poco la puerta que permite la entrada del virus dentro de la célula. Y esta puerta está casi en todos los órganos. Por lo tanto, hay una enfermedad multisistémica. Algunos con síntomas, otros sin síntomas. Muy bien. Entonces, ya resumiendo, el síndrome post-COVID, inicialmente vamos a enfocarlo con fatiga, disnea, pérdida de fuerza muscular y la parte emocional. La rehabilitación, por lo tanto, será pulmonar, cardiocirculatoria, muscular, rehabilitación muscular, potenciar nuevamente el sistema inmunológico, ver y atender la salud mental emocional, ¿no? El estrés en general y la salud en total, en general. Bien, entramos aquí a esta otra reflexión. Última. Esta es una información que generalmente no está dentro del estudio convencional o generalizado de la secuela del post-COVID. La mitocondria. ¿Qué tiene que ver la mitocondria en la enfermedad del COVID? Pues bueno, se está viendo en estos últimos meses que el daño de la mitocondria podría ser un factor clave para la gravedad del COVID-19. Las personas tienen sus mitocondrias en buen estado y en buena cantidad, o más bien están muy dañadas, muy deterioradas y muy disminuidas en cantidad. Vamos a ver. La mitocondria. Vemos la figura de abajo de la célula que está a la derecha, ¿no? Ahí vemos unas organelas que se llaman mitocondrias. Y a la izquierda vemos ya la mitocondria más grande, que parece una cuna, con doble membrana. ¿Qué representa la mitocondria? Es nuestra batería de generación de energía. La adenosíntrifosfato ATP es la molécula que representa la energía generada por la combustión de oxígeno con una glucosa o de oxígeno con un ácido graso, incluyendo oxígeno con aminoácido. Pero básicamente grasa, ácido graso y glucosa viene a ser un poco como la gasolina, el oxígeno como el fósforo. Muy bien. Esta combustión, esta beta-oxidación o la oxidación, genera la energía, que es el ATP. Con eso vivimos. Desde que hemos sido concebidos, nuestro propio estado embrionario, fetal, y toda la vida desde la niñez hasta el último de los días, siempre estamos con la energía generada por las mitocondrias. Así que esa es nuestra batería y nuestro motor de generación energética normal, de toda la vida. Entonces, hay glóbulos blancos, por dentro de ellos los macrófagos, que cuando detectan el ingreso de una bacteria o virus, producen una serie de sustancias que se llaman citoquinas y que generan respuesta de inflamación. Las citoquinas de inflamación, este sería un estado inflamatorio agudo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, una persona se cae por las gradas y se hincha la rodilla de este tamaño, ese es un estado inflamatorio, ¿no? Gracias a citoquinas inflamatorias. Pero en las enfermedades crónicas, como diabetes o el síndrome post-COVID, las mitocondrias están deficientes y mantienen a estos macrófagos, ¿no? Más bien en un estado preactivado. Esto genera lo que se llama estado inflamatorio crónico. Uno es el estado inflamatorio agudo y otro es el estado crónico. Y este inflamatorio crónico está en el síndrome post-COVID. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una alta carga viral, como es una infección del SARS-CoV-2 en el organismo, ¿no? Y genera la enfermedad? Al macrófago le da una respuesta aún mucho más agresiva, de tal manera que puede inclusive generar pues el fallo multiorgánico, inclusive la muerte, ¿no? Por lo tanto, la necesidad de mantener mitocondrias sanas. ¿Cómo se logra eso? Vamos a ver. A ver, antes de ello, las mitocondrias, cuando un niño nace, está pues con una carga mitocondrial completa, 100% de mitocondrias y todas nuevitas. ¿Qué hace un niño a 3, 4, 5 años? Todo el día están saltando, jump, saltan. Todo el día pueden estar saltando. ¿Por qué? Porque tienen exceso de energía. Lo pueden hacer. Cuando empezamos a envejecer después de los 30 años de edad, claro, no es viejo el de 30, pero a partir de 30 años ya empieza el decline.
¿ya? La energía, ¿cómo es a los 30? ¿Cómo es a los 40? ¿Cómo es a los 60 años? ¿Cómo es a los 80 años? La energía cada vez es más debilitada, está más debilitada. ¿Por qué? Porque las mitocondrias se han ido reduciendo en cantidad y también en calidad. Han entrado en enfermedad, en lo que se llama disfunción de la mitocondria. Son mitocondrias porosas, mitocondrias de membrana adelgazada o engrosada, ya no producen, ya no es la fábrica de energía eficaz, eficiente, ya no produce el 100% de energía, produce menos. O sea, cantidad y calidad de mitocondrias a medida que vamos envejeciendo. Y una enfermedad crónica, cualquiera de las enfermedades crónicas, y dentro del síndrome post-COVID, es caída grande de mitocondrias. Bien, ahora veamos. Vamos a ver, ¿qué decimos? Tratamientos múltiples, ¿no? Desde los convencionales hasta los integrativos, que es lo que nosotros manejamos. El enfoque integrativo, medicina convencional más un abanico amplio de sistemas médicos alternativos. El rol de yoga en COVID. Yoga, pero aquí tenemos muchísima información científica, ¿no? Hizo modulación holística, o sea, entra en el plano físico, y en el plano físico, desde de la parte más grande, órganos, tejidos, la parte funcional, la parte bioquímica, la parte molecular. Aparte de la parte física, también la parte emocional, mental, y finalmente la parte conciencial o espiritual. Yoga hace modulación de todo ello. Yoga puede intervenir en diferentes etapas del COVID, en las 3 etapas del COVID, excepto en la tercera. En la tercera ya es un poco difícil que ingrese el yoga. Pero sí en la cuarentena, por supuesto, para que la persona se mantenga más activa, que no sea que su estado emocional mientras que está en cuarentena esté mucho más tranquila, etc. ¿No? La fase 1 y la fase 2, ahí puede entrar yoga, con una serie de asanas yoga y de pranayamas, etcétera, ¿no? De modulaciones de la respiración, y por supuesto que en las secuelas del yoga. Ahora vamos a ver algunas evidencias del manejo de yoga en las secuelas. Nosotros decimos pues que yoga es un instrumento valioso en la rehabilitación de estas secuelas del post-COVID. Y al final, una reflexión más abstracta, filosofía, es ciencia, estilo de vida con sabiduría y trascendencia en la vida. Aporte a la humanidad de la tradición védica. Aquí, información del año 21, ¿eh? O sea, mayo del 2021, este es muy nuevo. Yoga hace reforzamiento de la salud de las mitocondrias y reduce, en este caso está aplicada a un proceso inflamatorio agudo como es la artritis. Es un estudio, es un ensayo controlado y randomizado, o sea, de alto valor de evidencia científica. Conclusión, ¿qué dice? Yoga es clave para mejorar la salud mitocondrial. 1. Yoga mantiene la integridad mitocondrial. Por un lado, la integridad, la parte estructural de la mitocondria. Y yoga mantiene la salud mitocondrial mediante reducción de marcadores de estrés oxidativo. Lo que pasa es que dentro de la mitocondria no solamente es productora de energía, ATP, sino también produce las enzimas antioxidantes, que son 3 principalmente: SOT, superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa y la catalasa. 3 de las principales enzimas antioxidantes que se generan en grandes cantidades y que pueden ser superiores a cualquier aporte externo de antioxidantes. Las vitaminas C, la vitamina D, los betacarotenoides, los flavonoides, etcétera, etcétera, que sí son útiles en su momento, pero no hay nada comparado con la cantidad y la calidad y eficacia de los antioxidantes naturales, endógenos, que los produce la mitocondria. Yoga regula el alza bioenergética mitocondrial. Bueno, eso ya lo hemos dicho, ¿no? Bien, entonces, la conclusión de este estudio es que hace todo eso. Miren, esto es mayo del 2021. ¿Nuevito? Otro estudio. Esto es de enero del 2021. Efectos del yoga en la disnea, en el sueño y en la fatiga, en enfermedades crónicas respiratorias. ¿Eh? Más cercano a nuestro problema de pulmón COVID. Conclusión. Yoga reduce la gravedad de la disnea y de la fatiga. Mejora la calidad del sueño en las enfermedades respiratorias crónicas. Miren, evidencia nueva, el aporte de yoga.
Si nosotros tomamos de los 8 angas del yoga, del yama, niyama, asanas, pranayama, tomamos el segundo, que es niyama. Ahí está la parte alimenticia. Y entonces diremos que hay que brindar necesariamente una dieta que tenga características antiinflamatorias, que sea una dieta que tenga elementos que fluidifiquen la sangre, como los omega 3 de cadena larga, que están en las algas marinas, por ejemplo. Alcalinizante, mucho potasio, mucho magnesio, mucho elementos minerales alcalinos que están en los verdes, por ejemplo, ¿no? Mucho elemento antioxidante, ¿ah? De tal manera que la dieta antiinflamatoria propuesta tiene que tener estas 4 características: antiinflamatoria, anticoagulante, alcalinizante y antioxidante. Y todo esto puede ir perfectamente bien diseñado en dietas que tengan estas características. Bien, plantas medicinales. La Ayurveda nos provee plantas estudiadas milenariamente. Hay 2 de ellas que están en este momento en un estudio que en este momento se está desarrollando, generado por el Ministerio de la Ayush en la India, ¿eh? Y 2 de las plantas en el Agastya shiitake y el ashwagandha. 2 plantas medicinales para este propósito. Y finalmente, en cuanto a suplementación nutricional, yo puedo hablar de la coenzima Q10, puedo hablar de la carnitina, etcétera, pero yo prefiero hablar de este producto que se llama Belash. Belash, bella edad, tiene una acción mitocondrial sumamente potente. Eleva energía en forma muy intensa, aumenta las enzimas antioxidantes, o sea, superóxido mutasa, glutatióperoxidasa y catalasa, ¿no? Porque trabajan a nivel mitocondrial, y mejora la microcirculación. La microcirculación, en 20 minutos de un sobre de Belash, puede aumentar el diámetro y el diámetro de los capilares y permitir una mejor y más rápida circulación de los glóbulos rojos portadores de oxígeno, por ejemplo. Así que, bien. Un ejemplo de pranayama, el Kapalabhati, ¿no? Esta es la famosa respiración de fuego. Yo no puedo en este momento ilustrarlo, pero bueno, ilustrarlo con una figura, pero es el clásico. Esa mejora, pranayama mejora la función pulmonar, reduce secreciones, preparatoria muy útil para luego practicar pranayamas y ayuda a limpiar fosas nasales o nasales, senos y paranasales. Pero también fortalece la jaula torácica. Muchas veces hay personas que están con su oxígeno encima, pero que se cansan de respirar. Ya no pueden seguir respirando profusamente y terminan tirando la toalla, es decir, terminan ya dejando de respirar porque se cansaron de respirar. Se cansaron. ¿Por qué? Porque como no tuvieron una musculatura respiratoria intercostal, diafragmática o supraclavicular, que lo hace una persona que está acostumbrada a practicar yoga o que hace deporte, deporte aeróbico sobre todo, entonces donde tiene mayor musculatura, se están mucho más protegidos que una persona que es sedentaria, que tiene musculitos, como alguien decía, pues, ¿no? Pulmoncito de gato, ¿no? O sea, muy débil. Entonces, si a ese pulmón débil, que tiene una musculatura respiratoria muy debilitada, viene con el COVID, indudablemente ya sabemos para dónde va, ¿no? Y qué tipo de secuelas puede tener si sobrevive. Muy bien. Hay 2 asanas muy clásicas que se llaman los abridores de pecho y pulmón. Ustrasana, postura del camello, y la Bhujangasana, la cobra, ¿no? Lo vemos ahí en la internet. Aumenta la movilidad pulmonar y purgan los pulmones. Y el yoga nidra es la relajación. Es un savasana, la postura del cadáver, ¿no? Se reduce la excitación simpática. La simpática es la que nos enfrenta a la vida, ¿no? El fight, ¿no? El enfrentamiento, que generalmente están asociados con 3 neurotransmisores: adrenalina, noradrenalina y dopamina. Y la otra fase de la respiración es la exhalación, el parasimpático. La exhalación ligado con el parasimpático. Entonces, ahí se genera más bien neurotransmisores de inhibición, como por ejemplo GABA, ácido gamma-aminobutírico, que todas las noches dormimos por GABA. Cuando soñamos y dormimos en las noches por GABA, el inhibidor de la función cerebral.
Así que yoga nidra viene a ser relajación, respiración. Bueno, y esto está en relación con el sistema límbico, porque, bueno, cuando el sistema límbico, que es la parte emocional, ¿no? El cerebro emocional del ser humano, y que tiene un área que se llama la amígdala cerebral, ¿no? Yoga trabaja inhibiendo esas áreas responsables del miedo, de la agresión y de la rabia, ¿no? Y más bien estimulan el bienestar, áreas de bienestar, donde dan dicha y placer. De tal manera que, como consecuencia, hay una menor ansiedad, la frecuencia cardíaca está más regulada, la frecuencia respiratoria igualmente, la presión también se normaliza y el gasto cardíaco se normaliza. Y aquí lo que yo mencionaba, ¿no? El Velach, que es el nombre comercial, pero Horizonte encima, y esto está en el PLM, ojo. Esto está en los Vademecum Internacional de la Medicina, el que todos los médicos manejamos. Este Velach se encuentra allí. ¿Ya? Es un ingrediente fermentado. Esto viene de una historia de los más longevos japoneses, que son los okinawenses, 115 años. Y cuando se determina que uno de los factores más importantes es su flora intestinal, su microbiota. De ahí toman esa microbiota, la fermentan en oliva con romero y generan ahí un polvo de alta fermentación. Son 600 metabolitos que ingresan al organismo y se van y se dirigen justamente a la mitocondria y se dirigen al resto del organismo. En el resto del organismo no solamente van a la mitocondria, van por todos los canales vasculares, capilares, arterias, tocan el endotelio, que es la cara interna de un vaso sanguíneo, y entonces liberan óxido nítrico y por lo tanto aumenta la dilatación del vaso sanguíneo y aumenta la microcirculación y por lo tanto facilita el aporte de oxígeno. Esto, por lo tanto, está indicado pues envejecimiento prematuro y todas las enfermedades relacionadas con envejecimiento. Ahí vemos, miren, la mitocondria. En la parte izquierda está en amarillo, está la célula, y los rojitos que tienen su parte blanca, esa es la mitocondria, que en la parte derecha está ampliada, que aparece una cuna, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta sustancia de alta fermentación? Biogénesis mitocondrial, o sea, generan nuevos mitocondrios. Segundo, generan energía, el ATP, la energía de la vida, y generan las 3 enzimas antioxidantes internas. Ahí están, decíamos, ¿no? Mitocondrias nuevas y completas, los niños. Mitocondrias, el señor que está abajo, ya está sobre sus 80 años, mitocondrias envejecidas y reducidas. Y los que están en la parte inferior y en la parte derecha también son señores que están casi en la misma edad, solamente que ellos hacen yoga y toman Velach, ¿no? Mitocondrias en biogénesis, regeneradas y revitalizadas. Estas son todas las propiedades que tiene este propiedad. Yo se las dejo ahí para que ustedes lo lean con tranquilidad. Es una maravillita. Yo en mis 40 años de médico he visto muy pocos productos que realmente merecen quitarse el sombrero. Esta es una de ellas. Bien, además porque hoy se ve de que la mitocondria, mire, se relaciona casi con todos los órganos. Y en cada órgano, la generación de enfermedades en casi todos los órganos por falla mitocondrial. Hoy se está llamando, ya se llama medicina mitocondrial. O sea, ya tal es el peso de la necesidad de conocer más de la mitocondria, que hoy se está llamando ya una nueva disciplina que se llama medicina mitocondrial. Muy bien. Y específicamente a nivel del SARS-CoV-2, este producto fermentado, por un lado, aumenta un 39% las células natural killer, las células asesinas, para neutralizar a los virus invasores. Y inhibe, hay una sustancia que se llama proteínas 3CL proteasa, que evita la replicación, igualito que la ivermectina. Y en un post-COVID, evidentemente, si yo elevo la energía de la mitocondria, voy a neutralizar la fatiga, el cansancio y la falta de aire. Porque además yo puedo aumentar la microcirculación, por lo tanto, la llegada del oxígeno y por lo tanto, la falta de aire. Así que estas dos factores o síntomas del post-COVID, fatiga y disnea, pueden ser grandemente mejorados por yoga, por sus suplementos nutricionales como esta sustancia Velach fermentada. Y nosotros ya a nivel de procedimientos, en el centro, en el Instituto de Medicina Estilo de Vida, INMEVIDA, que la tenemos aquí en Lima,
Hacemos esto además. Nebulización con factores de crecimiento ozonizado. O sea, mascarilla para nebulizar, pero mientras que la nebulización clásica es un poco para broncodilatar en casos de crisis asmáticas, etcétera, pues nosotros utilizamos nebulización, pero con factores de crecimiento. El famoso plasma rico en factores de crecimiento, no activado porque lo activamos con ozono. Y eso se pone en la camarita donde se pone el recipiente de medicamento y la persona ingresa con una ozonización, ¿no? Una nebulización con factores de crecimiento ozonizado. ¿Y por qué? Porque estamos llevando factores de crecimiento que son elementos de regeneración a el tejido dañado, que está en fase de recuperación. Yo prefiero que se regenere en la estructura típica, el perfil tisular, histológico, de un alveolo pulmonar, un bronquiolo terminal, y no que eso se convierta en cicatriz de colágeno y por lo tanto en tejido endurecido. Por eso es que yo prefiero llevar factores de crecimiento directamente por la vía inhalatoria. ¿Ya? Esta es una de las técnicas que utilizamos como procedimiento. Otro es células madre, pero no de grasa, que a pesar que son más mesenquimales, que son más totipotenciales en diferenciarse en linajes de células nuevas, yo prefiero las hematopoyéticas, que las sacamos de cresta ilíaca, ¿ya? De médula ósea, de cresta ilíaca. 150 centímetros, 200 centímetros de médula ósea para obtener las stem cells, células madre hematopoyéticas. Y eso lo ponemos en un suerito de factores de crecimiento y se lo ponemos por vena, como un suero. ¿Y por qué? Porque resulta que si yo lo pongo por la cubital o por la subclavia, en fin, el suero de células madre, estas van a ir al corazón derecho, es aurícula derecha, ventrículo derecho, y por la arteria pulmonar llega al pulmón. Y en el pulmón tiene la peculiaridad de quedarse con el 80% de células madre en el tejido pulmonar, y un 20% regresa por la vena pulmonar al ventrículo, a la aurícula y ventrículo izquierdos, y de ahí se va todo el sistema. O sea, de lo que yo pongo en vena, solamente células madre, 20% quedan en todo el sistema y 80% quedan atrapadas en el pulmón, que justamente es lo que yo quiero regenerar. Así que así está diseñado por la fisiología, y en este caso queremos manejar el pulmón. Células madre. Entonces, medicina de regeneración. La autohemoterapia mayor de ozono, pues que es muy conocida, ¿no? Eso está en todo lugar. Es mejoramiento de la reología y de la microcirculación, elevación también de los antioxidantes, etcétera. Genera la aplicación de ozono o de hemoterapia. Finalmente, la ozonoterapia e insuflación transrectal. ¿Y por qué es importante esta parte de la insuflación transrectal? Porque en medicina oriental, en medicina china, a ver, en el elemento metal, ahí está, es la dupla, que es pulmón-intestino grueso. Pulmón-intestino grueso. Entonces, si yo llego con ozono al intestino grueso, por las venas mesentéricas llega al hígado, y de ahí se dispara por la vena cava inferior, en fin, y llega hasta el pulmón. De tal manera que la vía transrectal para mejoramiento pulmonar puede darse también a través de una mesoterapia por insuflación transrectal. Y antes de terminar esta intervención, ahí ponemos un implante de probióticos de alta potencia. No de millones, sino de billones, con B grande. ¿Ah? De cepas de probióticos de 15 cepas, por ejemplo, necesitaríamos poner ahí. Así que estos son los tratamientos que generamos en nuestra experiencia. ¿Okay? Muy bien. Ahí les damos las gracias por su atención. Y bueno, a la orden, maestro y doctor Felipe Granado. Muchas gracias. Muy buena la aportación, y en estos tiempos de efectivamente gran dificultad, todo recurso para ayudar en esta pandemia mundial, pues indudablemente son muy de agradecer. Bueno, vamos a abrir preguntas y el doctor Luis Hu pues irá respondiendo. Doctor, ¿puede retirar la pantalla?
Ah, disculpe, claro que puedo. A ver. Ahí. Perfecto. A ver, ya, pero voy a seguir sacando pantalla. Ajá. Ahí. Bien. Vamos a ver. Nos preguntan, ¿cuáles son esos probióticos de alta potencia? A ver, mire, hay numerosos nombres de las bacterias benéficas. Generalmente las más conocidas son el linaje de los lactobacillus acidophilus y de los bifidum bacteria. ¿Ah? Ahora, esos son los comunes, ¿no? Cuando yo digo de alta potencia es en cantidad y en diversidad. En este momento no me viene ahora a la memoria el nombre de las bacterias que conforman la amplitud de diferentes bacterias que generan o que están dentro de los probióticos, ¿no? Bien. Nos preguntan, ¿el velaje se toma como complemento diario sin ninguna restricción? Correcto, así es. Así es. Son sachets en un polvo verdoso. Se pone medio vaso de agua y se diluye y se le toma en ayunas, de preferencia. Muy bien. A ver, ahí. Entonces, ¿cuál sería entonces lo más importante en tener en cuenta para evitar el COVID? Pero ya ese es otro tema, ¿no? Evitar el COVID, porque aquí estamos hablando más bien de los que ya tuvieron el COVID y cómo lo sacamos, ayudamos para su secuela. Muy bien, pero igual te lo contesto. Lo más importante en mi visión y en mi filosofía médica es no evitar contagiarse. Bueno, tampoco no se trata de hacer estar boca a boca o nariz a nariz con alguien que está infectado con COVID, ¿no? No, sino que yo pienso que es imposible evitar que por más mascarilla doble que yo tenga y que yo salga al supermercado o a la farmacia, voy a captar una cantidad de virus que está ahí circulando en el medio ambiente. Recuerde que las últimas cepas tienen tamaño más pequeño. Por lo tanto, antes se pensaba que podía sedimentar alguien que había tosido o estornudado. Ahora se quedan flotando. Y entonces, la persona que está delante de mí en el banco o en el supermercado está respirando y está exhalando virus al medio ambiente, a su microambiente. Pero esta persona adelanta y la persona que está atrás ocupa su lugar y va a hacer carga, va a hacer respiración y por lo tanto se va a contagiar. Ahora, contagio, como digo, no necesariamente implica enfermedad. Entonces, eso de estar escondiéndose del closet y debajo de la cama no es algo práctico, porque de todas maneras el virus nos va a tocar la puerta y nos va a ir hasta debajo de la cama. Entonces, de lo que se trata es de fortalecer el sistema inmunológico natural, el innato. Y ahí se hacen con las llamadas vitaminas de inmunonutrición, durmiendo satisfactoriamente, regulando la parte emocional. Por ejemplo, el trío, ese trío de vitamina D3, vitamina C de 1 gramo, zinc 10 o 13 miligramos, este es un trío muy fuerte. Diariamente con eso podemos fortalecer mucosas, barreras de la nasofaringe, de la orofaringe. Es como si tuviéramos mascarillas o nasobucos internos naturales, pero en la parte posterior de la nariz, ¿no? Dentro de la nariz. Se trata de proteger las barreras naturales, las mucosas, fortalecerlas. Eso se hace con estos nutrientes, ¿no? Y bueno, ahí también está el selenio y el magnesio, etcétera, una serie de otros elementos que hay. Evidentemente, y mantener la actividad física, que el corazón y los pulmones tengan un buen entrenamiento, hay ejercicios ahí aeróbicos, ¿no? Y desarrollar y siempre mantener masa muscular, porque la masa muscular vienen a ser corazones periféricos. Más masa muscular, y además dicho sea de paso, la masa muscular
el músculo es el único tejido que puede ser nuevamente devuelto a mayor volumen cuando se está en proceso de envejecimiento. Todos los órganos reducen 12-13% el páncreas, 15% los riñones, la masa encefálica también empieza a reducirse de volumen, etc. También el músculo. Sin embargo, el músculo es el único que puede ser recultivado. Inclusive, más masa muscular que cuando uno está con los 30 años. ¿Bien? De tal manera que yo aumento masa muscular, aumento la cantidad de mitocondrias, aumento el volumen de oxígeno, ¿no? Y por lo tanto puedo yo resistir con mucha mayor fortaleza un embiste del contagio de este virus. Nos preguntan, la enfermedad del COVID, ¿qué referencia tiene con las vacunas que están inoculando con grafeno y se aconseja no vacunarse? Esa ya es una pregunta de compromiso, ¿no? Mire, yo no sé si con grafeno o no. Yo no sé, por lo menos yo no sé si realmente las vacunas incorporan grafeno. Sí sé que se encuentran en algunos productos industriales que usamos diariamente y que algunos lo han asociado también con las mascarillas o las nasobucos, con ese tipo de tela, etc. Obviamente que eso no es algo grato, ¿no? Pero yo tengo mi propia opinión sobre el tema de vacuna, ¿no? Y que no está precisamente dentro del campo convencional. Mi mejor vacuna es fortalecer mi sistema inmunológico natural. Estos 18 meses que he estado fuera, sí, 18 meses que he estado fuera, atendiendo COVID todo el tiempo, ¿no? En consultorio, a domicilio, online, con procedimientos, yendo a sueros de ozono, yendo a domicilios con personas que están con 79 de saturación, etcétera, etcétera. Muy bien. Y entonces, que yo me he expuesto a estar contagiado, definitivamente sí. Pero yo confío en la fortaleza de mi sistema inmunológico. Y Dios mediante, ningún problema, pasado 18 meses. Esa es mi mejor vacuna. Bien. Nos preguntan, por favor, compartir la presentación porque es muy importante la información que el doctor Luis nos ha compartido. 1.000.000 de gracias. Bueno, es un agradecimiento. Con mucho amor, pues podemos compartirla, pero yo creo que ustedes han grabado, ¿verdad? ¿Han grabado la ponencia? Nosotros lo subimos a YouTube, a un canal, y ahí luego todo el mundo que quiera lo puede ver o lo puede bajar. Ahí está la ponencia, ¿eh? Muy bien. Dice, ¿qué comentarios nos puede dar sobre el dióxido de cloro? Puesto que hay una cierta controversia. Cierto. Mi opinión es positiva. ¿Eh? También es otro oxigenador externo que puede entrar por vía oral o de repente hasta por vía parenteral para aportar oxígeno. ¿Eh? Muchas veces más allá de lo que haga el pulmón o deje de hacer. Así que ese es un instrumento terapéutico a mi modo de ver válido. Bien. Aquí otra pregunta que nos hacen. He escuchado sobre la vacuna de ozono. ¿Esa se puede poner sin restricción de edad o salud? Nunca he escuchado eso de vacuna de ozono. Lo que hacemos más bien es la autohemoterapia menor, que puede ser, a ver, normalmente, ustedes recuerden que en historia de la medicina, para niños que estaban con pertusis, la famosa tos convulsiva, se sacaba sangre de vena, unos 10 centímetros cúbicos o 5 centímetros cúbicos en jeringa, se succionaba tipo homeopático y se le reinyectaba en el glúteo, ¿no? Una inyección intramuscular. Entonces, eso se llama una especie de autovacuna, ¿no? Que sale un líquido orgánico a la parte externa y de la vena y es reingresada a nivel de músculo. El organismo lo considera porque, ¿y esto qué es, no? Algo externo, algo extraño y externo que está viniendo. Y resulta que no era externo, no era extraño.
¿Mm? Así que, perdón, lo que pasa es que se me está... Tenía la batería que se me estaba agotando. Bueno, ya le he puesto. No conozco este concepto de vacuna de ozono. Yo me imagino que si de repente a esa sangre, hay 10 centímetros cúbicos de sangre, una jeringa, yo lo ozonizo, ¿sí? Eso lo puedo colocar como una inyección intramuscular en el glúteo. Pues podría ser eso lo más aproximado a ese concepto de vacuna de sangre, de ozono, ¿no? Pero es un poco, es una opinión muy difusa, ¿no? Muy bien, doctor. Pues ya estamos en tiempo. Muchas gracias por habernos compartido toda esta información. Es muy bueno, como usted ha mencionado, la inmunidad innata, cuidarla es un recurso que la propia vida nos ha dado y ahí estamos 100% de acuerdo con usted. Entonces, agradecer a todos el seguirnos y ahora ya el doctor tomará unas palabras para despedirse de todos ustedes. No, bueno, felicitándolo, doctor, que usted así continuamente usted está organizando este tipo de eventos que permite a los diferentes profesionales, cada quien en su experiencia y en su tema, pues compartir con el público que asiste, ¿no? Y para beneficio de todos. Bueno, más bien yo soy el agradecido, el doctor Felipe. Bueno, pues Muy bien. muchas gracias y vamos a tomar